Buenos días, jóvenes. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? Caramba, Matilde. Profe. I miss you, profe. I miss you. Yo también, mija, yo también, Valentina. Mauricio, ¿cómo estás? Tenemos 47 personas acompañándonos. Y lo que quería saber si Patricia estaba uniéndose al grupo. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, biólogo. No le veo a la bióloga por aquí, pero Se está estoy conectando. seguro que Ya se está conectando. Te paso entonces la coordinación. por favor. ¿Y cómo lo hago? Sobre mi nombre debe desplegarse un menú. Ya va, déjame buscarte. Acá que te estoy viendo. Ponemos el menú que dice More y nos dará opciones para hacer co-host o host. Ok, no, pues no lo veo. Entonces, el hecho de que yo diga múltiples participantes pueden, eso no es suficiente. Ah, no, sí, con eso creo que sería suficiente. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Entonces, si Patricia está lista, pregúntale. Patricia, a ti. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me oyen bien? Perdón la demora. Ya. Yo te oigo bien, te veo muy bien. Han pasado feliz año a quien no los he visto todavía. Espero que hayan tenido un muy buen inicio de año y bueno, en la medida de lo que se puede con una pandemia. Muy bien, creo que con 52 participantes damos inicio a la charla. Es un gusto de nuevo tenerlos aquí a todos reunidos para este acto importante, que es el compartir información científica, información veraz, información comprobada, que contribuya y nutra a todos quienes estamos presentes aquí y que permitan solucionar los problemas que se presentan ante el desconocimiento de la sociedad en general. Antes de comenzar, nos va a ayudar Majo dando una pequeña introducción de nuestra ponente inicial, nuestra querida bióloga Patricia. María José, porfa. Buenas tardes con todos, gracias Mauricio. La doctora Patricia Castillo es bióloga marina, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en tecnología e investigación en ciencias experimentales de la Universidad de Murcia en España y otra en acuicultura del ESPOL en Ecuador. Hizo su doctorado en biomedicina en la Universidad de Murcia en España. Como investigadora ha trabajado sobre las alteraciones de la fisiología en animales frente a condiciones climáticas y ambientales cambiantes. Ha sido experta evaluadora de convocatorias en educación superior de la Comisión Europea, investigadora del Instituto de Biología de Desarrollo IBDM, fue pasante del Instituto Pasteur de París y de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Fue investigadora visitante del ESPOL y actualmente es docente titular principal de Fisiología en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ella nos compartirá sus conocimientos acerca de las diferentes vacunas contra la COVID-19, sus mecanismos de acción y semejanzas con vacunas tradicionales que han demostrado ser exitosas, y por qué una dosis en algunas y varias en otras. Bueno, los dejo con la doctora Patricia. Gracias. Listo, María José, muchas gracias por esta introducción. Voy a compartirles la presentación ahora. Me confirman si la están viendo, la pongo ahora en pantalla completa. ¿Sí? Súper. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea de hoy?
Es por un lado contarles los temas de las vacunas en general. Vamos a hablar al comienzo cómo funcionan las vacunas, cómo nosotros estamos utilizando el sistema inmunitario, nuestra propia respuesta inmunitaria, con el fin de inmunizarnos en avance antes de estar en contacto con un patógeno, sea el virus COVID-19 o sean otros. El principio y de inmunización a través de las vacunaciones es similar en base. Entonces voy a contar un poquito de cómo se hacen las vacunas, las clásicas, cuando empezamos con Pasteur por allá y las primeras vacunas hechas en vacas, de donde viene el nombre, pero no vamos a ir tan histórico a esa parte, sino que les explicaré los fundamentos de la parte, y luego hemos de pasar a la nueva generación de vacunas, que es lo que estamos teniendo ahora, con motivo de la pandemia COVID-19 y pues para combatir este virus que es el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad. Entonces, contarles un poco, primera cosa es decir, bueno, ¿cómo actúan las vacunas? ¿Qué hacen en general? ¿Para qué? Ante todo, el propósito de las vacunas. Entonces, la primera parte es tener claro que lo que nos están permitiendo las vacunas es inmunizarnos, e inmunizarnos quiere decir que estamos siendo capaces de hacer que nuestro sistema inmunitario reconozca a un patógeno. Y lo que hace el sistema inmunitario para reconocer un patógeno, normalmente no es reconocer a todo el patógeno, sino reconoce una partecita. Hay una parte que la conoce y que le permite que al encontrarnos, que es lo que llamamos antígeno, estamos siendo atacados por un virus. Las vacunas, la varicela, la vacuna contra el sarampión también, las de la gripe. Y estos casos son sumamente interesantes porque en el caso del sarampión, por ejemplo, lo tenemos ya bastante controlado como humanidad. Sin embargo, aún no hemos terminado, todavía no podemos decir que hemos erradicado a la enfermedad, y en buena parte uno de los problemas ha sido el sinnúmero en realidad de cuestiones de desinformación o de falsas noticias que ha hecho que muchas personas hayan suspendido los cuadros de vacunación. Y eso, bueno, entiendo que en la segunda charla les hablarán sobre la inmunidad de rebaño y cómo nos empieza a afectar a todos el cuando no hacemos todos nuestra parte de vacunarnos y de vacunar a las personas que están a nuestro cargo. En el caso de un nuevo patógeno, lo que ocurre es que cuando se encuentra el antígeno, nuestro cuerpo no tiene ningún anticuerpo al respecto porque no ha sido expuesto antes al patógeno, no ha visto ni al patógeno entero ni partes del patógeno, entonces no sabe que está bajo ataque. Y eso hace que nuestra respuesta inmunitaria se active entonces por primera ocasión ya frente al patógeno, que es lo que nos ha ocurrido en el caso de la COVID-19. Si bien el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus, y estos son una familia amplia, por ejemplo, dentro de esos está el del resfriado común, que todos lo hemos tenido. Específicamente para el SARS-CoV-2 no habíamos estado en contacto antes. Solo una cuestión adicional de cómo nos ayudan las vacunas, porque esto primero es como, ¿qué hacen las vacunas? Pues básicamente permitir que nos acordemos de patógenos para que cuando nos ataquen podamos responder más rápidamente. Esa respuesta rápida se ha visto reflejada, por ejemplo, en la erradicación de la polio. Básicamente, la polio sí está erradicada en todo el planeta, excepto por países como Pakistán y Afganistán, pero de hecho en el último año se estimaba que ya eran varios años que estaban libres de casos de polio, con lo que se la consideraba en realidad en este caso ya erradicada a nivel mundial, pero aún se deja un margen de monitoreo. En el caso del sarampión, como les decía, aún no la hemos erradicado, sin embargo sí que se ve un éxito en los planes de vacunación. Si ustedes ven aquí la tendencia, normalmente se tendrían estos niveles, la línea naranja punteado, serían los niveles de mortalidad causada por sarampión si no hubieran vacunas. Y en la línea naranja continua, lo que están viendo son los niveles que se dan ahora que tenemos un plan de vacunación. Esto implica que en este periodo, por ejemplo, entre el 2000 y el 2014, hemos evitado 17,1 millones de muertes gracias a la vacunación. En el caso solo de sarampión. Si lo vemos a nivel global, nos vamos a encontrar que tenemos 23,3 millones de muertes evitadas gracias a programas de vacunación en los países de bajos ingresos o países en vías de desarrollo y no desarrollados. Entonces, como ven, las vacunas salvan vidas. Y ahí vienen nosotros
el analizar entonces qué es una vacuna. Esto es lo que hacen desde el punto de vista del organismo, que hablábamos que lo que hace la vacuna es permitir que nosotros reconozcamos a un patógeno. Desde el punto de vista poblacional, epidemiológico, como humanidad, las vacunas salvan vidas. Ahora, ¿qué son las vacunas y cómo logran hacer esto? Tenemos el elemento clave esencial que viene a ser el principio activo, lo que realmente hace que una vacuna sea una vacuna y funcione como tal y pueda inmunizar, que es el antígeno. El antígeno puede ser el mismo patógeno, o sea, a partir de, hay varias formas, ya vamos a ver los tipos de vacunas. Los antígenos se pueden aplicar en una vacuna directamente poniendo todo el virus, y entre ese virus pues van a haber varias moléculas que van a actuar como antígeno. También puede ser solo una de esas moléculas, un antígeno específico, que de hecho es la aproximación que estamos haciendo. Y eso es lo que llamamos una especie de imitación. Es como que estemos imitando el tener el virus. Los coadyuvantes no vienen a ser otra cosa que sustancias que ponemos con el fin de mejorar o hacer un poco más activa la respuesta. Compuestos que produzcan una inflamación inicial o que generen una respuesta inmunitaria de base. Antes se utilizaban mucho compuestos derivados de aluminio, que por cierto son inocuos, pero dado que hubieron muchas campañas de desinformación en que se dijo mucha información falsa de los efectos que causaba estos compuestos de aluminio, se han dejado de utilizar no porque sean tóxicos, sino también por una cuestión de acercamiento social. En las vacunas no solo es la tecnología, sino también el aspecto humano. Nosotros queremos que las personas se vacunen y se protejan y se sientan tranquilas al vacunarse. El efecto biológico está demostrado, pero necesitamos también que psicológicamente las personas quieran hacerlo. Tenemos además conservantes, estabilizantes, productos residuales, sustancias tensoactivas y diluyentes que se las menciono todas en conjunto porque no hacen otra cosa que ser un vehículo o un medio de administración de la vacuna para poderla aplicar en las personas. Típicamente el diluyente suele ser agua destilada, aunque puede ser otro compuesto destilada y esterilizada, por supuesto. Entonces, nuestras vacunas, ¿cómo funcionan? Esto es la receta, ¿no? Estos eran los ingredientes de qué ingredientes necesitamos para hacer una vacuna. Ahora, ¿cómo funcionan? Primera cosa, vamos a hablar del sistema inmunitario. No se preocupen de esta gráfica, es un poco densa, pero yo les voy a ir acompañando en el proceso de explicarles. Cuando tenemos nuestra respuesta inmunitaria, la primera parte viene a ser el rol que está cumpliendo el patógeno cuando entra en contacto con nuestro cuerpo. Entonces tenemos aquí, este es el caso particular del proceso de infección y activación de la respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El primer paso es la entrada del virus en el cuerpo, normalmente por las vías respiratorias. Tenemos luego que a través de la proteína llamada de espiga, también conocida como spike en inglés, va a interactuar con receptores de la superficie de nuestras células que van a facilitarle el que entre, no porque nuestras células quieran facilitarlo, sino porque es una reacción química básica. Una vez que entra en interacción con esta molécula receptora de nuestra célula, el virus logra entrar y una vez que está adentro se empieza a fusionar con vesículas que están en el interior y es liberado en el interior del citoplasma de la célula. Y ese RNA liberado vienen a ser como instrucciones. La célula está diseñada para que cuando se topa con ARN mensajero, lo codifique y lo traduce a proteína. No importa si es propio o ajeno ese ARN. Entonces, una vez que he convertido esa proteína, esa es la información que necesita la nueva partícula viral para ensamblarse. Y una vez que se ensambla, es liberada, se es expulsada de esa célula que estaba infectando y pasa a infectar a otras células. Una vez que la partícula está liberada, empieza también ya a ser posible que nuestro sistema inmunitario la detecte y pueda actuar. Las primeras células que van a activar en ello son unas células que se llaman presentadoras de antígenos.
¿Se acuerdan de los antígenos que hablamos que son las partecitas que están formando el virus? Pues es una parte del virus que es reconocida. Las células estas en particular van a ingerir al virus, van a englobarlo, a fagocitarlo, y una vez que lo tienen dentro, van a presentárselo a unas células que se llaman auxiliares o ayudadoras. Son un tipo de células T, son unas células de nuestro sistema inmunitario. Todas estas que les voy a mencionar son las actores y actrices en nuestro sistema inmunitario. Entonces tenemos las células presentadoras de antígenos que han cogido el virus y empiezan a desarmarlo y a sacar la información. Le pasan esa información a la célula T auxiliar para que pueda reconocer el virus en una segunda ocasión. Esa célula T que ha sido ya capaz de reconocerlo, cuando se encuentra con los virus nuevamente, lo que hace es marcarlos. Y cómo los marca es a través de anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas que generan nuestras células de la respuesta del sistema inmunitario y que reconocen de forma específica a los antígenos. Entonces, los anticuerpos son nuestros, los antígenos son del virus. Una vez que nuestras células auxiliares han entrado a marcar los virus con los anticuerpos, esos anticuerpos pueden tener dos roles. Por ejemplo, si es un anticuerpo contra la proteína de la espiga del virus, que son estos que vemos aquí, estos puntitos naranja, y que habíamos dicho que son con las cuales el virus logra entrar en estas células, pues si llega un anticuerpo y se queda allí, estaría bloqueando esas proteínas y eso ya constituye una protección. Pero no solo que estaría bloqueando la actividad del virus, sino que también eso funciona como una marca que les permite a las células B, que son las siguientes en la cadena y que son clave en nuestra respuesta inmunitaria para hablar de vacunación, van a permitir reconocer al virus de forma específica. Hay dos opciones allí, que vayan a las células B y se generen los anticuerpos específicos, o que vayan a las células llamadas citotóxicas, que lo que hacen es matar a las células infectadas con el virus. Ahora bien, aprovechando este esquema de nuestro sistema inmunitario, lo que nosotros hacemos para producir las vacunas es utilizar diferentes estrategias. Lo que ustedes tienen aquí del virus indicado como en amarillo, viene a ser las técnicas clásicas de vacunación. Y las nuevas técnicas son en las que usamos los ácidos nucleicos, los vectores virales y las proteínas. Si hablamos de los virus, vamos a usarlos de forma inactivada o debilitada. Diferencia, el que está inactivado viene a ser este que está representado de esta forma. Es un virus que está inactivado, es una forma de decir muerto, pero como los virus no son organismos vivos, nos referimos a inactivado. Eso puede ser por métodos químicos o por temperatura. Y otra forma viene a ser el virus debilitado, que lo que se hace es atenuar su actividad. Ventaja de una técnica con el virus debilitado es que el virus sigue estando activo y se va a replicar. Esto es lo que tenemos aquí en esta variante. Desventaja, que el virus está replicándose y es un virus que al fin y al cabo está activo, solo está debilitado y siempre hay un riesgo, sobre todo cuando son nuevos desarrollos, en que podría desarrollarse la enfermedad al utilizar este tipo de vacunas. En el caso de los debilitados, de los inactivados, estamos hablando de virus que están totalmente inactivos. Desventaja, que este virus no se va a replicar. Y eso quiere decir que para poder inmunizar, nosotros tendremos que producir en el laboratorio y en la industria suficiente cantidad y concentración de virus para administrarlo. Normalmente eso hace que sea más costoso, que se requieran también repeticiones, lo que conocemos como refuerzos de las vacunas, y hace también un poco más complicado el proceso. Las nuevas tecnologías, en cambio, van a trabajar en algo más especializado. Ya no vamos a ir con el virus completo, sino que vamos a ir con los ácidos nucleicos. Y hay dos opciones, que sean las de ADN o las de ARN. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que viene a ser el que da el genoma, que tendríamos nosotros el equivalente, mientras que el ARN es justo la información previa para ser traducida a proteína. Con las del ADN no me voy a detener mucho, salvo decirles que suelen ser técnicas todavía un poco más complicadas. No hay ninguna vacuna aprobada hasta el momento utilizando esta tecnología. Esta tecnología aún está en desarrollo y en pruebas, pero de hecho para la COVID-19 sí se están realizando pruebas ya clínicas en fase 1 y 2, o sea, con pocas personas todavía. ¿Cuál es la complicación con el ADN? La forma de aplicación. Las vacunas de ADN necesitan un mecanismo que se llama electroporación, que es una forma de
uso controlado de electricidad para hacer que sean permeables las células y eso permite que el ADN ingrese. Sin eso el ADN no va a ingresar y no va a poder hacer el efecto de inmunización. A diferencia de las de ARN, que son mucho más compatibles con el ingreso celular. Entonces lo que se hace es sintetizar y es lo que estamos haciendo con las vacunas de Moderna y las de Pfizer están basadas en esta tecnología. Lo que hacen con estas de aquí es sacar el pedacito de ARN que codifica para la proteína espiga. Esta proteína que hablamos que es la que funciona como llave para infectar a la célula, pero solo la proteína espiga, nada más del virus. Absolutamente esa proteína, de forma que esa se vuelve el antígeno que reconocen nuestras células y logramos que lleguen a producir lo que hablábamos de los anticuerpos sin necesidad de haber pasado por la infección. Algo similar es a lo que se hace con los vectores virales, solo que en este caso no ponemos el ARN mensajero solo, sino que utilizamos un vector o un transporte. Y viene a ser, en el caso de las que están las candidatas más opcionadas, que es la de AstraZeneca o Oxford, es una vacuna que utiliza un vector viral de adenovirus. Este vector viral de adenovirus entra en esta categoría que son los que no estarían replicando. Se pueden usar también vectores que replican, que es lo que se usó, por ejemplo, en la pandemia del ébola. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años que hubo este brote de ébola que empezó a haber en Europa y demás. La vacuna aprobada para eso fue con un sistema de adenovirus replicante, que puede ser, por ejemplo, se utiliza en el virus de sarampión atenuado y vaciado. Pero es eso, o sea, es como que utilizáramos la carcasa del virus. Piensen en una computadora de estas de escritorio. Si le sacamos todo el contenido y nos quedamos solo con la carcasa y en el interior ponemos solo la información específica de la proteína, nuevamente, de la proteína espiga, y también a veces se pone otra proteína de membrana, pero no el material genético del virus. De forma que no es infecciosa, pero nuevamente le estamos proveyendo al organismo un antígeno que le permita generar anticuerpos. Y esto, otra aproximación que ya no es con los ácidos nucleicos, pero que es equivalente, nuevamente lo que hacemos es proveerle un antígeno a la célula para que aprenda a reconocer al virus cuando se lo encuentre, viene a ser el uso de proteínas. En este caso ya no usamos el ARN que codifica para la proteína, sino que usamos directamente a la proteína o una parte de la proteína, que es lo que tenemos aquí. Esto se hace por síntesis, se puede hacer directamente, por ejemplo, por cultivos de virus, fraccionarlo, limpiar el material genético y quedarnos solo con las proteínas y sus fragmentos, y esos ya funcionarían como antígenos. En este sentido, por cuestiones de tiempo, voy a avanzar un poco así como superficialmente en las ideas, pero luego cuando tengan el tiempo en las preguntas o en el chat, les puedo ir contestando también desde allí. Aquí lo que vamos a entrar ya es en saber, esto es cómo funcionan, esa es la tecnología. Aquí lo que les voy a contar ya es más cómo estamos, cómo hemos avanzado con todas estas tecnologías que hay. Entonces, lo que están viendo aquí es una foto de microscopía electrónica. Estas son las cilias que están cubriendo la superficie de nuestras células en las vías respiratorias y las bolitas que ven aquí es el virus, el SARS-CoV-2. Así está, esa es una foto del virus. Entonces, el virus, pues aquí infectando nuestras células. Y del lado de la ciencia y la tecnología tenemos ahora mismo 319 tratamientos en prueba y 240 vacunas. Todos son en prueba. Aún nada tiene una autorización definitiva. De hecho, las vacunas que tienen ahorita autorización es una autorización de emergencia porque estamos en pandemia. ¿Cómo se está utilizando la tecnología? Estas tecnologías que les mencionaba. Pues esto, si lo viéramos en porcentajes de opciones, vendría a ser esto. Tenemos con la subunidad de proteína, hay varias, también porque es algo un poco más manejable de hacer. Luego la aplicación se puede complicar, pero la parte experimental es más manejable. Vacunas basadas en ARN, donde están Moderna, Pfizer, pero hay algunas más, incluyendo algunas de China. Tenemos también el vector viral no replicante, que es principalmente Moderna y AstraZeneca. Técnicas que no están declaradas cómo están obteniendo las vacunas y las otras que habíamos mencionado. De las que ya están aprobadas y que se están liderando, y esto vayan viendo la cuestión de los colores. Tenemos las de Pfizer, Moderna, Oxford, que son las 3 que tienen la autorización de emergencia y ya están usándose en los planes de vacunación. Como ustedes ven, si lo vemos con los colores, BioNTech,
Pfizer y Moderna, las dos opciones son basadas en mRNA, mientras que la de Oxford AstraZeneca son los vectores virales no replicantes. Sin embargo, tenemos las vacunas Sinovac, Wuhan, Beijing, que son de China, que ya están en fase 3, o sea que se están probando ya en grandes cantidades de personas. La Gamaleya, que es la rusa, el famoso Sputnik 5, que como ven es también un ADN de vector viral de adenovirus no replicante, y otras que se están, por ejemplo, la de Johnson & Johnson. ¿Qué más debemos saber con las vacunas? Más allá de la tecnología, es que esa tecnología no termina en el desarrollo de la vacuna, sino en cómo se usa. Son 2 dosis, en realidad, todas las que se han probado hasta ahora y que han sido demostrado que son efectivas, son 2 dosis. No se puede poner una sola dosis. No hemos testado eso como para saber si la inmunización funciona con una sola dosis, pero las estimaciones son que para lograr una inmunización que lo podemos considerar como un programa de vacunación, tienen que ser 2 dosis, dependiendo de la plataforma, pueden ser con 21 o 28 días de diferencia. Las plataformas no son intercambiables, es decir, que yo no me puedo vacunar hoy con AstraZeneca y ponerme el refuerzo de Pfizer. Tienen que ser, o sea, el protocolo está aprobado y testado clínicamente de forma muy rigurosa porque se tiene que preservar la salud, no tomamos riesgos innecesarios, o sea, tratamos de reducir al mínimo, que siempre el beneficio sea mayor que el potencial riesgo. ¿Qué más saber? Que los ensayos clínicos incluyeron personas de diferentes etnias, de diferentes sexos y de diferentes edades. No se han tomado en niños, o sea que en niños todavía no se podría utilizar, ni en mujeres lactantes, dando de lactar o en embarazadas. No porque no se les pueda dar, sino porque aún no se ha probado. Eso hay que primero hacer la prueba clínica antes de decir que podamos usarlo o no. Y la cadena de frío, porque hacer de AMRN estamos hablando de temperaturas de menos 20 y menos 80 grados Celsius. Mientras que la de AstraZeneca, que son las del virus no replicante del adenovirus, son solo temperatura de refrigeración, lo que las hace logísticamente más viables. Otros criterios vienen a ser la efectividad, todas están por sobre el 70%, que eso se considera suficiente para temas de vacunación, de hecho es un nivel sumamente alto. Y de allí, recordarles que tenemos que vacunarnos, que esta es nuestra opción, porque es un virus sumamente contagioso y que hasta ahora mismo se ha cobrado casi 2 millones de vidas a nivel mundial, considerando que estas son cifras confirmadas. Y ustedes saben que se estima que son alrededor de 2 a 4 veces mayor número de muertes que las que están confirmadas porque no se hacen suficientes testeos. Por tanto, medidas de seguridad mientras tanto, y con eso cierro mi intervención dejándoles unas cuantas fuentes que igual les puedo compartir luego. Recuerden que todo con respecto a la pandemia debe verse en fuentes válidas como la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. Voy a pausar de compartir. No sé si están nuestros anfitriones, pero si no, igual pueden por mi parte poner en el chat y las dudas que tengan. Este es el momento. Ahí ha llegado nuestro anfitrión. Sí, no, Majo creo que no está por aquí aún. El tema, bueno chicos, realmente fantástica la charla, Patricia, muchísimas gracias por toda esa información. No sé si es que alguien se anima, levanta la mano, hace la pregunta directamente por el chat, estamos ahora en el tiempo apropiado. A ver, ya tenemos la primera pregunta. Ariel Chica nos pregunta, ¿qué pasa con los efectos secundarios en los diferentes tipos de vacunas? Ya, verás, hasta ahorita los efectos secundarios reportados son los que se consideran leves a moderados, y con leves a moderados quiere decir que no impedirían que uno haga sus actividades normales. Ese es como el indicativo o el de referencia. Entonces, escalofríos, dolor en el sitio de la inyección, fiebre, sensación de cansancio, cansancio muscular. Sí es verdad que se han dado, hay 6 casos en que se vio una reacción que se cree que es una reacción alérgica, y esa es otra de las contraindicaciones que se tienen, pero en general con todas las vacunas. Ojo que eso no es solo con esta vacuna. Si ustedes se acuerdan, y creo que con los que nos fuimos a la Amazonía, algunos hicieron poner la de la malaria, la antimalárica. Tiene un efecto, o sea, no hay vacuna sin efecto.
justamente porque estamos activando nuestro sistema inmunitario. Sería sospechoso que activemos el sistema, nuestra respuesta inmune, y no sintamos la respuesta de nuestro organismo. Y la fiebre, dolor, escalofríos son de las respuestas básicas. ¿Cuántas muertes hacen que la vacuna se suspenda? Si son, a ver, en el caso de las pruebas clínicas, ¿qué sabemos? Si las muertes fueran por causa de la vacuna, en ese momento se suspende y normalmente de eso no se suelen retomar pruebas, sino que si fuera muy urgente, a veces lo que se hace es analizar para qué grupo humano. Es probable que esa muerte se dio por una condición adicional que no puede permitirse la vacunación, como puede ocurrir, por ejemplo, en personas inmunosuprimidas. En personas inmunosuprimidas no podemos aplicar vacunas, está contraindicado, y justamente en lo que nos amparamos lo que hacemos como sociedad para proteger a estas personas es el que todos los demás nos vacunamos y así tenemos la inmunidad de rebaño. Para el caso particular de estos ensayos clínicos, no se han dado muertes por las vacunas. Lo que hay es una infección que hubo de meninges, pero de lo que se analizó y se hizo una investigación, no tiene relación con la vacuna, son otros factores. De ahí con las otras vacunas, por ejemplo, y esto es algo que hay que manejarlo con mucha seriedad, porque una de las cosas fascinantes y positivas de este proceso del desarrollo de vacunas fue la transparencia. Esto ha sido un proceso en que se ha ido publicando paso a paso como nunca, incluso las farmacéuticas han puesto así este disclosure de qué pasó, qué pasa y con quién pasa. Entonces, por ejemplo, en alguna de las vacunas se reportaron que hubieron 2 muertes, pero con placebo, o sea que son los controles. De todas maneras, esas 2 muertes del placebo, a los que no se les pone más que agua o el vehículo, estaban dentro de las estadísticas normales. O sea, eso es como, si yo voy y estoy tomando la vacuna y mañana salgo y me atropella un carro, claro, no me he muerto por la vacuna, me he muerto por otro factor, aunque haya estado siendo parte de las pruebas clínicas. Si igual en alguna cosa no respondo a su pregunta, pueden repreguntar y lo profundizamos. Mauricio, ¿tú vas a ver las preguntas o las voy respondiendo yo directo del chat? Sí, Majo, que sí está aquí todo el tiempo porque vale destacarlo. No sé si es que quieres leer las preguntas del chat o lo hago yo nomás. Porfa, confírmame. Ya, lo hago yo, está bien. Bueno, tenemos una pregunta de Fernando Macías que dice, ¿existe en el país la tecnología para replicar o producir vacunas en base de ARN y qué consecuencias tiene que se rompa la cadena de frío en el traslado y almacenamiento de la vacuna? Ya, sobre la primera pregunta de si tenemos la tecnología para replicar y producir estas vacunas, la respuesta corta es no. Y la respuesta un poquito más larga es que en realidad no son muchos los países que tienen la tecnología para hacerlo, pero más grave aún es que nosotros ahorita como país no estamos teniendo montada la tecnología para producir las vacunas ni siquiera por el método clásico, que es algo que sí lo tuvimos durante un tiempo, pero que no les dieron mantenimiento, y eso ya son políticas de Estado, políticas de gobierno que dejaron perder esa infraestructura de las vacunas clásicas. Ahora, con respecto a la cadena de frío, lo que ocurre es que pierden efectividad. Sí depende de cuánto tiempo se hayan mantenido fuera de la cadena de frío, pero por ejemplo, sabemos que las vacunas de ARN mensajero, de las de mRNA, son mucho más sensibles a los cambios de temperatura, se degradan mucho más que las que son, por ejemplo, con el vector viral. Entre otras cosas, porque la partícula de ARN, para poderla poner en la vacuna, están envueltas en unas capsulitas lipídicas que su estabilidad depende mucho de la temperatura. Y la otra cosa es que el ARN es sumamente delicado, es una molécula muy delicada. O sea, nosotros necesitamos mantenerlas a temperaturas muy bajas para que no se degrade. Si sube la temperatura de lo que debe estar, se rompe, y si se rompe, ya no va a funcionar como... Piensen como que el virus fuera un gran libro,
y los antígenos vienen a ser los capítulos. Pero con la temperatura se queda todo hecho en pedacitos y ya se hace imposible entonces reconocer qué parte es. Ese es el problema con la cadena de frío. Básicamente que ya no funcionaría la vacuna. Muchas gracias. Ahora otra pregunta es de María José Zambrano. Ella pregunta, soy alérgica a la penicilina y derivados. ¿Tendría alguna reacción alérgica a esta vacuna? En principio, no, si tu alergia es a la penicilina específicamente. Sin embargo, sí se están tomando en la priorización del plan de vacunación, esperar a tener más números de personas que puedan tener otros tipos de alergias. Porque en ocasiones, tal vez es que tienes alergia a la penicilina y eso te lo han detectado, pero podría ser que en general tu sistema inmunitario tenga una tendencia a una reacción alérgica. Entonces, si por ejemplo ves que tienes alergia a la penicilina y alergia a los camarones y alergia al maní, es probable que puedas generar una reacción alérgica ante la vacunación. Y para este momento del plan de vacunación que se tiene, no estarías en el grupo recomendado para esta primera fase. Habría que esperar una siguiente fase donde se tengan más pruebas y que también se puedan ajustar protocolos. Ahorita estamos trabajando con un protocolo base, pero eventualmente se van a probar otros protocolos. Por ejemplo, cuando uno tiene reacciones alérgicas, pero que son moderadas, se suele utilizar a veces corticosteroides o un inmunomodulante para que la reacción no sea tan fuerte y que igual se pueda hacer la vacunación. Pero en este preciso momento no estaría recomendado. De todas maneras, teníamos por aquí 2 médicos presentes, creo que igual pueden tratar un poco más ese tema. Ok, entonces seguimos con otra pregunta. ¿Existirá algún riesgo para las personas con diabetes? Esto nos pregunta María Montes de Oca. Depende con la vacuna que se esté tratando, pero en principio sí se estaba, o sea, personas con diabetes estaban dentro de los grupos vulnerables para la COVID-19. Entonces, en este sentido, en principio debería poder estar de hecho entre los grupos prioritarios, al igual que los adultos mayores. Tienen personas de más de 65 años que estaba estimándose que deben ser entre los que deben estar priorizados en el plan de vacunación. Y hay otras situaciones o características de salud que también hacen que estén entre los grupos prioritarios, al igual que la primera línea. De todas maneras, igual, creo que eso deben tratarlo un poco más con la médica y el médico que tenemos también entre los ponentes, que creo que también topan esa parte dentro de sus exposiciones, las cuestiones de factores de riesgo adicionales, ¿verdad? José Milton, que te veo en cámara. Hola, Patricio. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a tocar algo del tema, sí, un poquito aportar con la pregunta anterior sobre los casos de alergia, ¿no? En los casos de alergia, si es alérgico muchas veces no son alérgicas al compuesto en sí, sino al excipiente, ¿no? Es al excipiente con el que se genera la vacuna. Eso habría que hacer un análisis, ¿no? Un análisis que normalmente hacen los alergólogos para ver realmente a qué es alérgico. Recomendación que todavía no se ponga la vacuna, así como tú mismo señalaste, para determinar a qué es alérgico. Pero en el caso, hay muchas alergias que nosotros no las sabemos. Hay medicamentos como la adrenalina o los corticoides que se pueden dar en el caso de algo que se denomina el shock anafiláctico, que es el efecto que se da cuando hay una alergia severa, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Un gusto estar contigo, con todos ustedes. Claro que sí. Sigamos, María José. Creo que teníamos más preguntas. Sí. Ariana Villalta pregunta, ¿las vacunas que se han hecho ahora sirven para la nueva variante de COVID-19? Hasta ahora, de lo que sabemos, sí. Si te refieres a la variante de Reino Unido, que es la que ha estado muy presente en los medios de comunicación, sí. Y eso sí se ha hecho ya la revisión y el sitio donde se da la
no afecta al sitio donde actúan las vacunas que se han efectuado, por lo menos de las 3 que se tienen y también la de Rusia y la Sinovac, que son las otras 2 que no tienen autorización todavía de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, ni de la FDA, pero que en sus países y en algunos otros sí se están probando ya en la fase clínica tipo 3. Entonces, en principio todavía estamos cubiertos, por suerte. Afortunadamente sí. Funciona todavía. Enhorabuena. Ahora, Juan Carlos Mero pregunta, ¿qué porcentaje de la población debe vacunarse para generar una inmunidad masiva? Hablamos de la inmunidad de rebaño, no la llamaríamos masiva, sino de rebaño. Se estima que debe ser un 60% de la población, algunas estimaciones son del 65%, pero esta es lo que se considera como probabilidades, debería ser el 60% de la población. O sea, en el nivel de Ecuador estamos todavía lejos de alcanzar ese nivel con las vacunas que están comprometidas. No me refiero con las que llegaron, sino en general, considerando todas las que están ahorita supuestamente aseguradas, estamos alrededor de un 20% o menos. No llegamos al 20, menos al 60% que se necesita para la inmunidad de rebaño. Ahora, muchas gracias. Pamela Reyes pregunta, ¿aproximadamente qué tiempo dura el efecto de la vacuna en el cuerpo? Depende de la persona, pero de lo que están hasta ahorita en las pruebas clínicas, hay personas que son 24 48 horas con efectos muy leves. Luego hay un grupo que se han visto algunos efectos entre 7 y 8 días. En principio eso es lo que se tiene ahorita, o sea, de la estimación, hasta unos 8 días, o sea, una semana, que podrían tener así un poquito de escalofríos, dolor de cabeza, ese tipo de efectos secundarios. Listo. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Ahora los dejo con Ghislaine, quien va a presentar a nuestro siguiente ponente. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ghislaine Muñoz, soy estudiante del sexto semestre de la carrera de Biología, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a nuestra profesional invitada, Cecilia Verónica José Muñoz. Es médica especialista de medicina familiar, graduada en Cuba, máster en salud pública y gerencia hospitalaria. Fue directora del Centro de Salud de Olón. Actualmente lidera el proceso de estrategia médico del barrio que dio inicio en la provincia de Santa Elena, Cantón de Santa Elena. Realiza seguimientos de control a pacientes embarazadas de alto riesgo, también personas con discapacidad y niños con desnutrición aguda. Las preguntas que ella pretende resolver en su charla van a ser como: ¿debemos mantener el uso de mascarillas y el distanciamiento social después del periodo de vacunación? ¿Qué se estima como más efectivo para prevenir la enfermedad, el superarlo o ser vacunados? ¿Y cómo se organizaría la logística para vacunar a millones de personas en un país como Ecuador? Siendo así, le damos paso a nuestra honorable ponente. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por esa presentación. Felicitar al equipo de estudiantes universitarios que están llevando a cabo este evento. Felicitar a los ponentes, muy buena la participación de la docente, la doctora Patricia. Bueno, yo sí voy a ser muy rápida en la explicación de los temas que me dieron. Tengo el tema de, ¿debemos mantener el uso de mascarillas y el distanciamiento social? Pues sí, en la conferencia que dio la presidenta y la directora de la OPS nos indicó que a pesar de que se estén llevando planes pilotos de vacunación, se debe aún mantener la educación en salud y hacer hincapié a toda la población de que se debe aún mantener el distanciamiento social, que aún se debe mantener el uso de mascarillas y con frecuencia el lavado de manos. ¿Ya? Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué se estima como más efectivo para prevenir la enfermedad? ¿Superarla o ser vacunados?
Bueno, lo ideal sería superar esta pandemia. Lo ideal sería que toda la población llegue a tener un grado de inmunidad ganado con la vacunación. Como explicó la doctora Patricia, esto es un plan piloto, es un antígeno que se va a incorporar al cuerpo, que estamos en estudio de ver cómo reacciona, qué acciones da, por eso aún no está practicado en niños ni en mujeres embarazadas. ¿Ya? Entonces lo ideal sería superar esta prueba, así se puede prevenir muchas muertes. ¿Cómo se organizaría la logística para vacunar a millones de personas en el país? Bueno, aquí voy a ver si comparto. Ajá, a ver, compartir, muy bien. Esa es la comunicación que tenemos en cuanto a la vacuna que va a llegar este 18 de enero. Se provee de 86,000 dosis, que en el periodo de enero y febrero del 2021 se plantea vacunar al personal de primera línea, a adultos mayores en centros geriátricos públicos, ¿sí? Y a sus cuidadores. Este plan piloto está enmarcado en la fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 estará encaminada al personal de salud, a los profesores, policías, militares, bomberos, a los recolectores de desechos, a sectores estratégicos y a población vulnerable. Cuando se enmarca lo que es población vulnerable, son aquellos pacientes que se encuentran en cuidados paliativos o pacientes que padecen una enfermedad de tipo crónica, sea diabetes, hipertensión, una cardiopatía. En la fase 2 está enmarcada la población de 18 años en adelante, de acuerdo a la cantidad de vacunas que lleguen al país. ¿Sí? Volver a hacer hincapié que la vacuna funciona solo si se aplican las 2 dosis. La primera y la siguiente, que será después de 21 días. ¿Ya? ¿Quiénes no deben vacunarse? No deben vacunarse las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 18 años, personas con inmunosupresión, problemas de coagulación o reacción alérgica, quienes ya se hayan contagiado de COVID-19 por el momento que se está valorando. Si ellos ya tienen desarrollado el anticuerpo, ya no sería necesaria la vacuna, pero es un estudio, ¿sí? Ahora, no me permite compartir la segunda diapositiva. Sí, ahora, el plan para vacunarse, el proceso de vacunación por parte del Ministerio de Salud Pública va a ser el siguiente. Primero que ya se llevó a cabo una reunión con cada responsable de los centros de distrito y con los responsables de vacunación. Y se ha incorporado a este proceso a más de licenciadas, médicos especialistas y médicos generales, quienes van a estar en este proceso. Primero, se va a confirmar la cita de vacunación y aceptar los términos y condiciones, porque es un plan piloto. Segundo, el uso de las medidas higiénicas en las unidades de vacunación. Ya es brindado por el Ministerio de Salud Pública. En cada centro de salud cuentan con un área de vacunación. Tercero, explicación del procedimiento de vacunación. Cada persona que se va a vacunar tiene derecho de comienzo a fin de saber la cantidad de antígeno que va a estar en su cuerpo, de saber qué efectos adversos puede dar la vacuna, y si ellos aceptan, firman un acta donde aceptan los términos y condiciones. Paso 4. El paciente pasa a vacunarse en la sala de reconstitución de la vacuna, luego sala de observación post-vacuna por 30 minutos, se procede al registro de que si el paciente salió bien, si no tuvo ninguna reacción, se entrega la documentación y
la fecha de la segunda dosis y luego pasa a observación tomando sol con rayos ultravioletas por 30 minutos. Si después de ese periodo que se puso la vacuna, que se mantuvo en la observación, que se registraron los datos, que se orienta la fecha de la segunda dosis, después que el paciente tomó el sol, no ha pasado nada, podemos decir que el proceso de vacunación en ese paciente va por buen camino. Pero como ustedes saben, esto es un proceso de estudio y es un proceso que, como toda circunstancia nueva, da miedo, da temor, pero mientras más tengamos comunicación con la población, mientras se tomen las medidas de seguridad, todo puede ser un éxito. Podemos tomar ejemplo de los países grandes como Italia, Rusia. Rusia ya vuelve a clases, debido a que cuando ellos practicaron el esquema de vacunación, tomaron también todas estas medidas, ¿sí? Entonces, están encaminadas las preguntas que me supieron pedir que les explicara. Entonces, esa es la estrategia que va a tomar este Ministerio de Salud Pública para empezar con el proceso de vacunación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a las órdenes, pueden iniciar para yo responder. Muchas gracias por tu ponencia, mi querida amiga Verónica. Como ya escucharon, está a sus órdenes para explicarles cualquier duda que tengan. Gris, si me ayudas con el orden de las preguntas, ¿en cuál terminó el de la doctora? Sí, tranquila. A ver, empezamos con Sheila Rivera. Buenas tardes, gracias por las recomendaciones. Mi pregunta es, ¿qué riesgos supone el hecho de que nuestra economía como país no cubra las compras de vacunas para todos y cómo esto afectaría el efecto de inmunidad de rebaño? Bueno, en las conferencias dadas por el ministro de Salud Pública se hace hincapié de que se va a proveer de más vacunas. El hecho de que afecte la economía, bueno, ya ha afectado, pero se quiere buscar que con esta vacuna se llegue ya a un límite y se cubra esta inmunidad de rebaño. Porque, y si no hacemos nada, debemos de intentarlo, debemos de, la mayor parte de personas que se puedan vacunar, se debe hacer. Y se debe seguir con las medidas de bioseguridad. Eso es lo que nos va a proveer de que se siga evitando el contagio. El virus es comunitario. Ya realmente no se sabe quién ahora tiene y quién no, porque hay muchos de estos pacientes que son asintomáticos. Entonces, la primera opción a su pregunta es que debemos de cuidarnos nosotros mismos, porque ya la economía hace rato que estuvo afectada. Okay, tenemos otra pregunta. Dice, si una persona se contagió y solo presentó síntomas leves y por ende nunca imaginó que tenía COVID y nunca se realizó la prueba, ¿existe alguna manera de determinar si tuvo COVID y así evitar que se vacune? Ya que en las normas dice que una persona que tuvo COVID no se puede vacunar. A ver, esto es tan complejo como para decir, a ver, por ejemplo, Gris viene a mi consulta y me dice, doctora, yo tuve COVID. Y yo le respondo, a ver, muéstrame los exámenes necesarios que dieron realidad, que corroboraron que Gris tenía COVID. ¿Por qué? El miedo, el temor que sentimos por esta pandemia es propio. Pero recuerden ustedes que nosotros tenemos varios climas en nuestro país y que atravesamos a la vez por una etapa de cambios a diarios. Entonces se está confundiendo una gripe, un proceso viral que ya existía con lo que es realmente una afección por COVID. Entonces, lo recomendable para toda la población es que ante síntomas gripales, síntomas respiratorios, acudan a las unidades donde se están realizando las pruebas COVID, porque incluso eso nos ayudaría a nosotros como personal de salud para poder identificar epidemiológicamente, saber cuántas personas están contrayendo el virus y tomar medidas de prevención, ¿sí?
Entonces, mientras no se verifique con una prueba si tuvo o no, porque incluso después que pasan los síntomas, se puede realizar la PCR, se puede realizar pruebas. Recuerden que siempre nuestros organismos tenemos los que son las células, las IgM y las IgG, y tienen memoria. Una nos va a activar en el momento que está el virus y otra nos va a dejar una reseña de decir, tuve el virus, pero ya pasó. Entonces sí se podrían realizar esas pruebas para saber si lo tuvo. Ahí tenemos otra pregunta de Macías Chávez. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué dura más? ¿La inmunidad adquirida después de haber contraído el COVID-19 o la protección que ofrecen las vacunas? A ver, todavía no hay 100% estudios que digan que realmente se encuentra una inmunidad en el que ya se haya afectado de COVID. Y les puedo decir que actualmente, recuerden que a nivel de información se nos comunicó que en febrero fue el primer caso que entró aquí a Ecuador, ¿verdad? Paciente cero. Pero han pasado tiempos y en el mes de octubre, noviembre del año pasado, volvieron a haber casos, o sea, los pacientes regresaban y estadísticamente o cuando se les hacía el control de ingreso de información de la clínica, eran pacientes que habían estado enfermos con síntomas respiratorios en febrero y marzo y actualmente están volviendo casos. Entonces, no hay una inmunidad específica, un 100% garantizada, así como el dengue que dice, bueno, me dio dengue, ya no me va a dar, o si me va a dar otro serotipo de dengue. No hay un estudio fijo que diga que ya tenemos una inmunidad. Y lo de la vacuna es dependiendo del organismo de la persona, de cómo reaccione ese antígeno, ese virus dentro del cuerpo. O sea, las defensas de uno van a influir mucho en lo que es la manera de propagación del virus. Ahí tenemos otra pregunta que dice, buenas tardes. ¿El Ministerio de Salud Pública será responsable ante la normativa legal establecida? ¿Cuál será el respaldo de los candidatos a la vacuna? Bueno, yo creo que en sí el Ministerio de Salud Pública hasta ahora está siendo bien claro. Usted antes de vacunarse le entregan un documento en donde usted es candidato, o sea, usted desea vacunarse. Han hecho separación de los grupos de las embarazadas, en periodo de lactancia, de niños menores de 18 años, de personas alérgicas, de personas que tomen algún medicamento para trastornos de la coagulación. Han hecho esa separación debido a que no existe un estudio fijo, pero en cambio con los pacientes que se va a aplicar la vacuna es voluntario. Entonces van a ir, están sus documentos y firman. Entonces es parte de nosotros, de nuestro nivel de educación, el aceptar o no aceptar. Edison Peñafiel dice, ¿el Ministerio de Salud será el único proveedor de las vacunas? Bueno, hasta ahora el Ministerio de Salud Pública es el único proveedor de las vacunas. Ariana Villalta dice, he escuchado a muchas personas decir que no se vacunarán por miedo a los efectos adversos que presentan algunos. Incluso creen que puede causarles la muerte. ¿Será que la población ecuatoriana está lista para aceptar la vacuna? Bueno, yo creo que al 100% no estamos listos, pero queremos estarlo, debemos estarlo, porque si no nos vacunamos, si no corremos el riesgo, ¿cómo vamos a saber qué realmente es bueno? En países grandes sí han habido muertes, pero no necesariamente porque fue por la vacuna. Es como les explicó su docente. Me puse la vacuna, pero salí y tuve un accidente. No fue por la vacuna, fue por las causas del medio. De pronto, es un paciente, por ejemplo, diabético, y con esto de las vacunas, él dice, yo sí quiero porque soy el grupo vulnerable. Se pone la vacuna, pero cuando vemos el historial del paciente, es un paciente diabético que no se alimenta bien, que sigue tomando Coca-Cola, que no se toma su medicación diaria o usualmente no se pone la insulina. Entonces, al estar descompensado y al poner una vacuna en un paciente así, su sistema se deprime. Entonces, puede ser una causa, pero sin embargo,
Eso es a lo que queremos llegar, que la población sea consciente de que una vacuna siempre va a tener riesgos. Todas las vacunas que se han puesto, incluso en nuestros niños, han pasado por un montón de estudios, han pasado por un montón de pruebas y tienen, hasta ahora la mayor parte va ganando. Entonces debemos hacer un intento. O sea, yo tengo mis niñas pequeñas, soy doctora, estoy en primera línea, voy a vacunarme porque quiero ser parte del saber si se pudo llevar a cabo y no quedarme con los brazos cruzados. Miedo tenemos todos desde el primer día, créanme, pero aquí estamos poniendo alma, vida y corazón, buscando la solución a esta pandemia que nadie, absolutamente nadie estaba preparado. Que sí nos ha demostrado que nos falta mucho en educación de salud, mucha prevención. Se les pide distanciamiento social y cuando pasamos están jugando bingo, están jugando fútbol, están volviendo a hacer las fiestas. Entonces no es culpa de si un Ministerio de Salud, de si una OPS, de infinitas organizaciones. Es responsabilidad de nosotros poner parte nosotros, con mucha educación, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros abuelitos, a cuidarse. Okay. Fernando Macías, buenas tardes, Verónica. ¿Existe actualmente una sobrecarga de pacientes en las distintas casas de salud? Sí. Sí, debo decirles que sí. Noviembre y sobre todo diciembre, con las reuniones familiares. Un ejemplo claro está, tenemos pacientes de que fallecieron los abuelitos, el hijo está en UCI y el papá está en COVID, con COVID, tratamiento en su casa. ¿Y a qué se debe? A que en las fiestas estuvieron reunidos. Entonces, sí tenemos un alza que es la preocupación, porque al haber mayor índice de contagio y teniendo las unidades de salud con las que se cuenta, viene a ser poco, ¿verdad? Hay pocos centros para brindar la atención. Imagínense si toda Santa Elena se llegara a contagiar del virus de COVID. ¿Nosotros qué hacemos si contamos solo con un hospital general y 3 hospitales básicos? Cristian Macías, buenas tardes. ¿El documento firmado deja al Ministerio de Salud Pública fuera de responsabilidad en caso de reacciones adversas graves? No. Es parte y parte. Sin embargo, algo que les puedo decir como médico que me ha gustado mucho, y yo revisé el escrito, porque mi compañera especialista, la doctora Vallejo, ella es parte del proceso de vacunación y ella tiene niños pequeños, entonces nos dimos la molestia de revisarlo. Y es una fuente confiable en donde les explican todo lo que puede pasar. ¿Y qué me gustó? Me gustó que para el proceso de vacunación van a estar los médicos, van a haber tanques de oxígeno, van a haber carros de reanimación para prever cualquier dificultad que se presente en el momento. Sí, y eso me parece muy bien. De hecho, en todos lados debería ser así. Perfecto. Pamela Reyes, ¿qué efecto ocasionaría si no logro colocarme la segunda dosis de la vacuna en el tiempo establecido? A ver, esto es así como cuando tomas un antibiótico, el tiempo de duración, por decir, te dicen, tome la cefalexina cada 8 horas por 7 días. Entonces tomas la cefalexina y tiene un tiempo de acción, ¿sí? Dura 8 horas y tienes que tomar la otra dosis para poderle llegar a ese virus y poder ir bajando los niveles de infección. Lo mismo pasa con las vacunas. Entonces, esta vacuna, según el estudio, tiene ese tiempo de duración y hay que volver a poner la segunda dosis, porque si no, se quedaría en el aire. Entonces, cuando aceptan firmar la responsabilidad, aceptan que van a hacer las 2 dosis. Exxon Salazar, buenas tardes. Si me aplico una dosis de la vacuna y al momento de acercarme a aplicarme la segunda dosis no hay la vacuna, ¿qué podría pasar? A ver, no puedes quedarte sin la vacuna, por eso está el plan piloto, es claro, de que, por ejemplo, si llegan los 20, yo tengo que tener 40 dosis para aplicar a esos pacientes por ahora. Por eso no se extiende ya de golpe a toda la población. Vamos a ir por grupos para poder cubrir que tengan la primera dosis y la segunda dosis.
Elisa, buenas tardes. ¿Qué pasaría si una persona se vacuna sin saber que tuvo el virus? ¿Cuál sería su consecuencia? Bueno, si ya tuvo el virus, quiere decir que ya tiene antígenos en su cuerpo y sería buenísimo. En tal caso de que ya lo tuvo, se está llevando eso un estudio para ver si de pronto poniendo unas dosis no vuelve a caer con síntomas. Y es lo que se quiere evitar. Por eso en este plan piloto, las personas que ya tuvieron COVID no deben vacunarse. Y les aconsejo a ustedes que si han tenido síntomas y están en las dudas, por favor realizarse una prueba de PCR antes de vacunarse. Bueno, esas son todas las preguntas. Doy paso a mi queridísimo amigo Mauricio. Muchas gracias, muy amables. Por favor, vamos a educarnos en salud para poder salir adelante en esta etapa tan fuerte que ha sido lo de la pandemia. Gracias a ti, Verónica, por tu participación. Muchísimas gracias a los dos compañeros y a las dos magníficas ponentes que hasta ahora nos han brindado sus conocimientos. Y pues ahora es mi turno de presentarles a nuestro último, pero no menos importante ponente. Es el doctor Milton Espinosa, graduado como doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Obtuvo su diplomado superior en Educación Universitaria por competencias en la Universidad de la SUAY. Un magíster en Investigación Clínica y Epidemiológica en la Universidad de Guayaquil. Después de esto, su diplomado superior en Atención Primaria en Salud de la Universidad de Guayaquil. Fue miembro destacado y jefe del Departamento de Salud Individual y Familiar del IES en Manabí, investigador y docente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Su trabajo escrito ha sido publicado en forma de artículos científicos y libros, abarcando temas sobre ética y microbiología en áreas de la salud. El doctor Milton nos dará la charla de hoy basada en las tasas de contagio, los escenarios post-vacuna y la inmunidad del rebaño, el manejo de las nuevas mutaciones, pretendiendo respondernos preguntas como, luego de que se alcance la inmunidad colectiva o de rebaño, que se estima más o menos de un 60% de la población, ¿podríamos contagiarnos nuevamente en el futuro? Como está ocurriendo actualmente en gripes comunes que mutan anualmente. Y seremos afectados de igual manera por el coronavirus. A continuación, nuestro queridísimo ponente, el doctor Milton Espinosa. Bien, muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Para mí es un honor estar con ustedes, estar con las distinguidas ponentes. Sí, bueno, voy a ser lo más conciso posible referente al tema que me han cedido. Traje unas presentaciones, voy a evitar las primeras para ser más sintético en la presentación. No sé si me confirmas, Mauricio, si se ve la presentación. Sí, está proyectándose ahora mismo. Ya, muy bien. Bueno, como les decía, voy a evitar algunas partes que han sido tocadas por los anteriores ponentes. Tomar en cuenta que de dónde nació, ¿no? Porque esto es importante tenerlo y tomarlo en cuenta por el hecho de ver de dónde se originó el virus. Por eso hay actualmente una delegación de la Organización Mundial de la Salud en China para ver qué pasó, de dónde se originó. Entonces, si realmente se originó del murciélago, también es importante para esta parte de la inmunidad de rebaño saber si existe un reservorio, es decir, un animal que pueda mantener el virus y de donde posiblemente se fue hacia un humano, ¿no? También poner en contexto de que existen algunas otras enfermedades, como el SARS-CoV del 2002, existe también brotes de enfermedades de gripe H1N1, que no estuvo en una pandemia, no estuvo como esta, pero también fue pandemia, el MERS en 2012 y el nuevo coronavirus por el que estamos acá convocados. Y también para poner en contexto, esto es sacado de la Universidad Johns Hopkins, que nos dice cómo estamos hasta aproximadamente unas horas que saqué la información y actualmente estamos en 93.235.680 casos a nivel mundial, de lo que se tiene conocimiento, porque como lo bien nos señalaba la doctora Patricia, debe existir algún subregistro. Hay unas estimaciones epidemiológicas que consideran de que por cada individuo que ha sido diagnosticado por COVID-19, probablemente existan 5 o 6 que no están siendo diagnosticados.
Entonces, esto, si bien se quiere, este dato podríamos multiplicarlo por 5 o 6 para saber cuál es para tener en contexto un poco de cómo se ha ido diseminando esta enfermedad. La característica o la dinámica de la transmisión, que es como nosotros lo conocemos, ha sido muy importante, muy rápida, una evolución que nos tiene actualmente en estudio y nos tiene actualmente también confinados. Las muertes confirmadas también de 1.996.948 muertes a nivel mundial confirmadas por coronavirus. Y en nuestro país tenemos el dato de 226.002 contagiados. Como yo les decía, este dato habría que contrastarlo para saber cuánto su registro existe. Actualmente en el país se está realizando algunas investigaciones para saber, hay estudios que se denominan estudios de cero prevalencia. Estos estudios de cero prevalencia lo que quieren es poder tener a ciencia cierta cuánta gente realmente se ha infectado con el virus, ¿no? En nuestro país, de acuerdo a los datos que nos presenta la Universidad Johns Hopkins, 14.246 muertes asociadas al coronavirus, ¿no? Y para finalizar esta parte de ver los datos estadísticos que tenemos, que nos presenta la Universidad Johns Hopkins, esta es la letalidad a nivel mundial. Y quiero que se den cuenta que no es que el virus esté siendo más letal, porque ustedes pueden ver que existe una curva de aumento. Esa curva de aumento no es porque el virus está siendo más letal, pero existe más transmisión. Es decir, en los últimos meses, noviembre, como bien lo señalaba la doctora, y diciembre, se ha denotado que existe un aumento importante en la tasa de la transmisión, en la dinámica de la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, ¿qué pasa si más gente se enferma? Más gente se enferma, lo lógico es que más gente muera, por eso es la letalidad está siendo aumentada. No es que el virus sea más letal, porque todavía no existe esa variante de mutación, o esa variante que permita que el virus tenga mayor capacidad de letalidad. Pero lo que sí está existiendo es que el virus tiene mejor capacidad de transmisión. Eso de acuerdo a la variante encontrada en Reino Unido, ya existen algunas otras variantes, una encontrada en Corea, una encontrada en Brasil, en Sudáfrica, ahora una variante que se está estudiando en Estados Unidos, que la conocen como el método escapista del virus, ¿no? Es decir, cómo el virus está cambiando, y ese cambio que quiere el virus es una especie de selectividad, una fuerza de selectividad que está haciendo que el virus quiera escapar de nuestro sistema inmunológico, ¿no? De nuestro sistema inmunológico para poder mantenerse infectando al resto de personas y así perpetuar su especie, ¿no? Ahora bien, entrando al tema para el que fui convocado, recoger el concepto de la inmunidad de rebaño, o también conocido como inmunidad colectiva, también inmunidad de población, son diferentes términos que nosotros acuñamos, ¿no? Sobre todo de la parte epidemiológica, pero es un concepto, y señalar que es un concepto más dado para vacunación. Al inicio de la pandemia, ustedes pueden haber escuchado que se quería una inmunidad de rebaño, haciendo que la mayoría de gente se enferme para tener esa inmunidad de rebaño. Eso no es lo adecuado, no es lo ético, pretender que la gente se enferme para poder llegar a esa inmunidad de rebaño. Por lo tanto, la inmunidad de rebaño, de acuerdo a la norma ética, de acuerdo a la norma de la Organización Mundial de la Salud, debe ser adquirida mediante vacunación, ¿no? Que es que una población puede protegerse contra cualquier virus, ¿no? Si se alcanza, y esto es importante dejarlo claro, cuando se alcance el umbral de vacunación. El umbral de vacunación es la cantidad de gente que debe estar vacunada o inmunizada para evitar que el resto de gente se enferme, ¿no? Eso es el umbral de vacunación. ¿En qué se estima que está el umbral de vacunación en esta enfermedad en COVID-19? Ojo que es un estimativo. Primero se decía que era el 60%, actualmente se considera que puede considerarse un 65%. Pero no se puede dar un número de manera exacta porque depende de algunos factores. ¿De qué factores depende este umbral de vacunación? El umbral de vacunación depende sobre todo de la dinámica de la transmisión. Es decir, entre más infeccioso, entre más transmisible sea el virus, mayor capacidad tiene de replicación, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, necesita el umbral de vacunación, se sube, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si la dinámica en la transmisión del virus cambia,
como lo que está pasando en Reino Unido, significa que tendremos que ir subiendo nuestro umbral de vacunación, a tal punto de que el sarampión, que es una enfermedad extremadamente infecciosa, el umbral de vacunación es del 95%. ¿Por qué? Porque se transmite de manera rápida, también se transmite a través de gotícula, pero eso hace que aumente el umbral de vacunación. Entonces, esperamos que no exista ningún cambio. Se consideran estimado el 60-65% del umbral de vacunación para adquirir la inmunidad de rebaño. Sin embargo, es algo que está siendo estudiado, sobre todo por las variantes que se están presentando a nivel mundial. Por eso lo importante es empezar con las campañas de vacunación lo más rápido, lo más rápido, lo más pertinente posible es iniciar, porque si nosotros iniciamos con la campaña de vacunación, habrá menos gente que tenga la posibilidad de enfermarse y habrá menos susceptibles, ¿no? Entonces la inmunidad colectiva, por lo general, se logra protegiendo a las personas de un virus y no exponiéndolas a él, ¿no? Esto es un ejemplo que les he traído una dinámica de la inmunidad de rebaño, ¿no? En azul, en rojo ustedes pueden ver los pacientes que están enfermos y en azul los individuos susceptibles, ¿no? Entonces, estos dos individuos rojos que ustedes ven acá transmiten la enfermedad y vean la capacidad. Cuando escogen individuos susceptibles, cómo la enfermedad se disemina de manera rápida, ¿no? Entonces tenemos puros enfermos en este primer lado. Cuando los amarillos, que están las personitas amarillas que ustedes están viendo allá, son individuos que ya están inmunizados, ¿no? Son individuos que ya adquirieron su inmunidad. ¿Cómo adquieren la inmunidad? Por la vacunación o porque ya han tenido la enfermedad. O sea, si ya tuvieron la enfermedad, están inmunizados. Y si tienen la vacuna, también están inmunizados. Entonces, si estos dos individuos que están enfermos tienen contacto con los susceptibles, esta gente que está inmunizada, habrá gente que se enfermará, no tanto como en el primer cuadro, como en el cuadro superior, pero sí habrá gente enferma. Entonces la inmunidad de rebaño, si tenemos mucha gente que ya está inmunizada, sea porque se enfermó o sea por la vacuna, y tenemos dos personas enfermas, casi no existe una variación en las personas que se nos van a enfermar. Obvio, existirá un muy pequeño porcentaje de gente que se enfermará, muy pequeño porcentaje con relación a los otros tres escenarios que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso es fundamental la inmunidad de rebaño, por eso es que se cree que es la luz al final del túnel, ¿no? Porque mucha gente deberá estar inmunizada. Pero ¿cuándo se logra eso? Cuando tenemos el umbral de vacunación de manera adecuada. Este es un estudio que fue publicado en junio del año pasado, hablando sobre la dinámica de la transmisión y hacia dónde podíamos ir en un periodo post-pandemia, ¿no? Entonces esto nos pone y nos convoca a cuatro escenarios. Primero, este escenario dependerá de nuestra inmunidad, de cuánta inmunidad nos deja la vacuna, que es algo que todavía no se conoce a ciencia cierta. Es decir, te vacunas y cuánto tiempo yo estaré inmunizado. Eso es algo que está en este momento en franco estudio para ver cuánto tiempo demora, ¿no? Entonces, si la inmunidad dura más o menos 100 semanas, que eso hace que la variante no sea muy cambiante y que la inmunidad nuestra también no decaiga, entonces probablemente tengamos muy pequeños brotes, ¿no? Cada tercer año, ¿no? Cada tercer año podemos tener algunos brotes. Si la transmisión es durante una temporada fría, en nuestro medio durante la temporada invernal, entonces habrá brotes aproximadamente cada año, ¿no? Cada año y cuando se presente la temporada invernal. Entonces tenemos brotes invernales. ¿Ah? Si existe otro virus, que además yo en el inicio de la presentación les estaba diciendo que no existe solo el SARS-CoV-2, existe el SARS-CoV-1, pero si existe otro virus que genere algo que se denomina inmunidad cruzada. ¿Qué es la inmunidad cruzada? Es otro virus que puede existir y puede desencadenar mi reactividad inmunogénica. Es decir, mis anticuerpos reaccionan ante ese otro virus que no es el SARS-CoV-2. Eso se denomina inmunidad cruzada, que es algo que también está siendo investigado. Entonces, si ocurre eso y es otro virus que genera inmunidad cruzada, nuestra inmunidad va a estar presente por mucho más tiempo. Entonces, si está presente por mucho más tiempo, los brotes probablemente sean cada 3 o cada 4 años porque nuestra inmunidad, tenemos algo que denominamos reactogénica. Es decir, tenemos inmunidad que se está presentando cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, si asumimos que la inmunidad dure menos de 40 semanas,
entonces sí tendremos brotes también de manera anual, y el virus, ¿con qué voy a esto? Y con esta parte termino. El virus ha llegado para quedarse, es decir, pensar que el virus va a desaparecer sería una falacia. Por eso concluyo con esto, ¿no? El virus ha llegado acá para quedarse, realmente no sabemos cuánto tiempo va a quedar, dependerá de muchos factores, dependerá de la inmunización, depende de la selectividad o la fuerza de selectividad que tenga el virus. Seguiremos viendo ajustes a la definición. La doctora estaba señalando cuando yo tengo o cuando yo he sido diagnosticado por COVID-19, existe algo que se denomina definición de caso. ¿Cuándo es la definición de caso? Cuando yo tengo una prueba PCR positiva, ¿no? Probablemente eso vaya cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, habrá gente que estará expuesta al virus y también eso hará que se cambie esa definición de gente enferma, ¿no? Entonces, probablemente eso vaya a ir cambiando dependiendo de una dinámica. También que en el futuro inmediato lo que se viene es las mutaciones, ¿no? Y en esto es que se debe de, creo y considero en lo que se tiene que mantener un control estricto. Lamentablemente, como lo bien señalaba la doctora Castillo, actualmente en nuestro país se hicieron convenios con universidades privadas para que hagan el análisis genético de los virus que se están presentando, pero es algo que se debe mantener. Hay un término que nosotros utilizamos que se denomina la epidemiología molecular, es decir, ver cuántos virus están apareciendo, cuántas variantes pueden aparecer, si esa mutación puede provocar algún cambio en la forma de transmisión, en la letalidad del virus, ¿no? Y también algo que se señalaba, que era la actitud del humano que es fundamental durante este tiempo. Si siguen existiendo personas que no desean vacunarse, que hay un movimiento fuerte a nivel mundial que es el movimiento antivacunas, que recomienda no vacunarse, si existe también esa indiferencia ante el virus, que en algunos casos ha sucedido, por la forma en que perciben la enfermedad, entonces eso va a provocar muchos cambios, va a hacer que esta enfermedad se mantenga en el tiempo, ¿no? Y sobre todo que no se alcance la inmunidad de rebaño, que es lo que se quiere con las vacunas. También deben de mejorar y deben haber muchos mejores métodos diagnósticos, ya lo que se está investigando fuertemente. Los métodos de diagnóstico ya se quiere que no sea obligadamente realizar el PCR. Ya actualmente existen algunos métodos diagnósticos como la prueba de antígeno, que se le toma de un hisopado nasofaringio, que es muy sensible, muy específica, es decir, tiene mucha eficacia para poder diagnosticar la enfermedad. También no solo la vacuna es una solución, también tenemos tener tratamientos efectivos. Se están realizando múltiples ensayos clínicos con muchos medicamentos a nivel mundial, porque si aunamos a la vacuna un tratamiento efectivo, podemos tener una disminución en el impacto que puede tener la enfermedad a nivel global. Y bueno, las vacunas, que es algo de lo que se está hablando fuertemente, ¿no? Este cuadrito, con este término, es para que vean cómo son diferentes enfermedades, ¿no? Cómo están las diferentes enfermedades y cómo se han diseminado y la mortalidad, ¿no? Una de las enfermedades más mortales es el ébola, que estas son, en el cuadro grande ustedes ven la gente que enferma y en el cuadro chiquito la gente que muere, ¿no? La gente que muere. Cuando empezó la enfermedad, y eso no ha cambiado, no ha variado. Mucha gente está enfermando y cerca de un 2-3% de la población de la que enferma es la que está muriendo. En nuestro país está un poco alto. La letalidad en nuestro país está cerca del 8%, 7-8% de letalidad sobre esta enfermedad del COVID-19. Y bueno, termino dándoles un fuerte abrazo, así como lo hacían los chinos en su momento, distanciados, ¿no? Muchas gracias, reitero la invitación a los compañeros. Muchísimas gracias. Atento a las preguntas también. Muchas gracias. Sí, por favor, recordamos que las preguntas están abiertas para que las sigan generando. Le agradezco muchísimo la charla. La verdad es que estuvo bastante interesante, doctor. Yo tengo una pregunta. En el tema de enfermedades zoonóticas o aquellas que son transmitidas al humano por los animales, la interacción que nosotros estamos generando, impactando a la naturaleza, contribuye a estas mutaciones que se dan o fortalecen las características de virus a los cuales nos vamos a tener que enfrentar en el futuro?
Bueno, claro, claro. La forma de la interacción existe cada vez, el humano interacciona o llega y afecta a los nichos ecológicos de muchos de los animales, y eso puede estar provocando un impacto. ¿Cuándo se genera este cambio del virus? Porque se cree que se originó un cambio en la capacidad del virus, este cambio que hubo en la proteína Spike, en la proteína de espiga, que es la que genera la transmisión del virus en la célula. Es probable que ocurrió en algún animal, no se sabe a ciencia cierta, pero al inicio se consideraba que era un animalito que le denominan pangolín. El pangolín, porque necesitamos, para que haya este tipo de cambios, se necesita un reservorio, que es un animal o una persona o un ser humano en donde pueda llegar el virus y pueda estar estacionario sin causar la enfermedad, sin ser causante de enfermedad. Entonces, la interacción de humano-animal, y bueno, no es de ahora. Normalmente muchos de los virus, el H1N1, que fue una pandemia que también tuvimos en el 2009, se produjo por esa interacción, ¿no? Interacción humano-animal. Y bueno, por citarte algunas, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Es evidente de que esa interacción fuerte que existe genera estos cambios, estas mutaciones, que hacen que los virus sean infectantes e infecten a humanos, ¿no? Infecten a humanos. Es muy probable que este SARS-CoV-2 tuvo un cambio en su estructura que hizo que el animal enferme al hombre, y después tuvo otro cambio, que fue el hecho de que un hombre pueda transmitir la enfermedad por vía respiratoria hacia otro humano. Entonces ahí más o menos empezó digamos, esta pandemia, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Mauricio. Bueno, tenemos una pregunta de parte de Fernando Macías. Buenas tardes, Milton. ¿Qué tipo de tratamientos están en investigación actualmente para tratar la COVID-19? Actualmente existen muchos ensayos clínicos, por encima de los 200 ensayos clínicos existen a nivel mundial, probando algunas cosas, ¿no? Quizás el más grande y fue el Recovery, el estudio Recovery, que fue el que investigó cierto tratamiento y en el que se llegó a conocer actualmente uno de los pocos medicamentos que tiene algo de eficacia contra el virus, que es la dexametasona, que es un corticoide, que fue un estudio grande, Sin embargo, se están haciendo muchos estudios sobre esto. Hay el Redensivir, se está probando, también se está probando con el plasma de los pacientes que ya han tenido la enfermedad, para ver si esos anticuerpos también generan alguna posibilidad de evitar, sobre todo la letalidad, ¿no? Existen también estudios sobre, quizás les voy a contar uno de los más comunes. Existe un estudio sobre la ivermectina, existe estudios sobre la ivermectina y doxiciclina, el volnupiramir, que también ha sido estudiado a nivel de laboratorio. Pero bueno, existen infinidad de estudios. Recordemos que la ciencia actualmente está enfocada a este virus, entonces a nivel mundial se están investigando muchos medicamentos. Hay una tendencia también a estudiar los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son medicamentos o algo que genera un anticuerpo que actúa contra una proteína, específicamente contra la proteína antigénica del virus, ¿no? Entonces, muchos ensayos clínicos actualmente no se tiene todavía una afirmación fuerte, una evidencia fuerte de que algunos sirvan, ¿no? Probablemente en este 2021 tengamos buenas noticias referente a los ensayos clínicos que se están probando. Muchas gracias por la pregunta también. Muchas gracias, Milton, por esa respuesta. Tenemos una pregunta adicional. Ariel Chica nos pregunta, ¿se podría considerar que la pandemia es algún tipo de proceso de autorregulación natural de la especie en humanos, o es como estos son procesos naturales que se dan en la naturaleza para regular las poblaciones humanas? Es lo que entiendo de la pregunta, y aparte nos dice felicidades y agradecimiento a todos quienes conforman el Frente de la Medicina Humana y parte de la investigación en este proceso de pandemia. Excelentes ponencias.
Esto es para los tres. No sé si inicio yo o inicia Patricia. Pensaba que la pregunta era para ti con respecto, o las dos son para los tres. Sí, Ya me estaba tomando las felicitaciones y no los felicito. Podemos ir con la pregunta. Yo la entendí, o no sé si me puede ampliar, pero la entendí en el hecho de que se cree de que el virus fue fruto de un manejo de laboratorio, ¿no? Fue No, creado está en un más laboratorio. direccionada hacia procesos naturales que regulen las poblaciones humanas. Yo creo Por que eso, puedo ir con la pregunta. Es que es un enfoque más biológico en realidad. Lo que están proponiendo es si es un proceso de selección natural con respecto a nosotros como especie. En cierta forma todo es un proceso de selección natural, no solo para nosotros como especie. Las dinámicas que están es parte del proceso. No necesariamente, por lo menos no tenemos evidencia que indique que el planeta esté colaborando para lograr disminuir la especie humana, no se trata de eso. Esto es más que un proceso de selección natural per se, en realidad es una cuestión de comportamiento específico de población humana. Entonces, lo que sabemos, en realidad, las zoonosis han estado siempre, aparte de los ejemplos que dio Milton, tenemos desde el VIH, pero más atrás de eso, por ejemplo, se han hecho trazabilidad de enfermedades como fueron la viruela en su momento, que ya está también erradicada, o la varicela, y se sabe que estarían hacia 6-7 siglos atrás, cuando se pueden hacer estas predicciones genéticas hacia atrás, que vienen a ser de esta zoonosis y que ocurren porque nosotros entramos en un entorno en el que en principio no deberíamos estar. Entonces, más que selección natural, es una cuestión de, este es un juego ya de probabilidades, si bien la evolución es también probabilidades, esto es directamente una probabilidad que la que usamos nosotros como especie humana. Cuando entramos en un ambiente natural, aumentamos la posibilidad de que nos pegue un virus que nos pueda infectar. El virus siempre ha estado allí, solo que esta vez le dimos la oportunidad de que nos infecte. Es más esa la relación, que podemos hacer algo para evitar extinguirnos vía virus, pues sí, podríamos empezar por no invadir los ecosistemas, pero es una cuestión global que hay que trabajarla. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas. Creo que nos quedamos oficialmente ya sin preguntas, ¿no? Yo tengo una pregunta. Me quedé con la duda de antes. Se supone que hay una mutuación, ¿no?, de lo que compete al virus COVID-19. Quisiera saber si la vacuna que va a llegar aquí a Ecuador afectaría de alguna manera ya la vacuna, ¿o no? Me quedé con esa duda. Hay un estudio interesante que realizó la misma Pfizer, que es la vacuna, en donde hay algo que se denomina los anticuerpos neutralizantes, que son los que eliminan al virus que se presenta, ¿no? Entonces, no se vio una disminución de esos anticuerpos neutralizantes con la nueva variante. Es decir, con esa variante que se presentó en Gran Bretaña, no se considera que vaya a afectar la vacuna que actualmente está siendo distribuida. Se necesitan también muchos estudios. Recuerden, en investigación clínica hay algo que son fases, ¿no? Este estudio se encuentra en una fase 4, en donde ya la vacuna va a salir a nivel mundial, a nivel poblacional. Entonces se está monitoreando para ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué va ocurriendo? ¿Qué ocurre no solo en estas vacunas? Ocurre en todos los medicamentos que ustedes han tomado. Ha pasado el mismo proceso, el mismo procedimiento de investigación. Pero quizás un poco para contestar tu pregunta no se ha demostrado que la variante de Gran Bretaña no produzca algún efecto con la inmunización. Es decir, la inmunización sí protege contra esa nueva variante, pero ojo, van a existir nuevas variantes. Eso es lo que no lo podemos evitar. Mientras el virus esté circulando, mientras haya personas susceptibles, el virus va a seguir mutando. El virus no solo ha mutado una vez, ha mutado muchas veces. Entonces, mientras el virus circule, va a haber mutaciones, va a haber cambios. Y esos cambios es lo que hay que estar monitoreando, ¿no? Investigando para ver qué pasa, ¿no? Ok, muchas gracias. Hola. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Miguel, te escuchamos fuerte. En primer lugar, agradecer las ponencias.
sin lugar a duda ha sido información muy interesante e importante. Mi pregunta va en torno a la vacuna de Johnson & Johnson. Bueno, según estudios preliminares que han publicado últimamente, dicen que esta vacuna funcionaría con una sola dosis y pues la plantean como una vacuna bastante conveniente debido a su resistencia para la parte logística y por ser más económica. Entonces mi pregunta va, ¿qué tan factible sería esta vacuna en comparación a las ya autorizadas? Y pues, eso sí. En principio, de hecho, sí está en la lista de las que están a la cabeza. Lo que falta con esa vacuna es ampliar los ensayos clínicos. O sea, nosotros antes de poder contar con una vacuna, incluso con autorizaciones de emergencia, se necesita un cierto porcentaje poblacional que debe ser testado. Entonces, ahora mismo es verdad que la de Johnson & Johnson parece ser una buena posibilidad. Igual las otras vacunas están entrando en procesos de prueba con otros grupos humanos y con otros protocolos. Esto es como, no quiere decir que las vacunas que estén ahora también no puedan ser en una dosis, simplemente que no se ha probado. Esto es básicamente en cómo nos manejamos para las pruebas clínicas. En el caso de la de Johnson & Johnson, que funciona con uno, es como sí, en principio, sobre todo lo que se ha visto que tiene de bueno esa vacuna, que por cierto es igual un factor, es un vector viral recombinante, es equivalente a lo de AstraZeneca, y la Sputnik 5, la de Gamaleya, que es la de Rusia, tienen una particularidad y es que parece que generan una respuesta inmunitaria más a nivel celular, más a nivel de memoria, lo que nos hace pensar que es más probable que nos quedemos inmunizados por más tiempo, mientras que las de mRNA, si bien tendrían ventaja, menos efectos secundarios, desventaja es que estimamos que podría durar menos la inmunización y con esas probablemente es obligatorio siempre tener esta doble dosis. Con las de adenovirus sí se estimaba que pueda ser uno, pero faltan pruebas. Sin pruebas, sin test, sin datos, no se pueden dar las autorizaciones. Eso es todo evidence-based, o sea, basado en evidencias. Pero sí es una buena opción y se estima que tal vez para medio año, o sea, de aquí a medio año, esté ya entre las que estén formando parte del plan COVAX. Este plan COVAX es un acuerdo internacional que está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, donde están involucrados, es una iniciativa internacional, están 190 países involucrados para hacer pruebas de vacunas así de forma masiva. Los países como el nuestro, por ejemplo, no podría participar en generar vacunas, pero sí podríamos participar en los ensayos clínicos. Y la de Johnson & Johnson ahorita está incluida. O sea, Pfizer estaba, AstraZeneca estaba, Moderna no. Pero las otras sí estaban involucradas, que también es un hito en la historia. O sea, las farmacéuticas que están participando en ese convenio de la iniciativa COVAX se comprometen a proveer las vacunas a precio de coste para economías en desarrollo. Que no es poco considerando las farmacéuticas como son, pero para que vean la magnitud de la pandemia. Por eso es importante que todos estemos así de implicados. Cuando las farmacéuticas se comprometen así, es que realmente el problema es grande y tenemos que colaborar, o sea, evitar el contagio. Solo quería acotar algo más a la pregunta de la variante, y es que, si bien es preocupante las nuevas variantes que asoman, tengan presente que tenemos alrededor de 90,000 variantes del virus actualmente. Esta de aquí se le ha dado difusión porque es más contagiosa y se la ha visto implicada en los últimos picos de contagio. Pero incluso si hubiera alguna que cambiara mucho y para la cual las vacunas actuales no funcionaran, en el actual momento de desarrollo tecnológico podríamos usar la tecnología que tenemos para generar una nueva opción de vacuna. O sea, no es tan grave como al comienzo cuando empezamos la pandemia que no teníamos nada. Estamos en una situación un poco mejor. No quiere decir que nos confiemos. Pero sí o sea, tenemos más herramientas en esta ocasión que al comienzo de la pandemia. Sí, de hecho, compañeros, la vacuna de la influenza, esa varía cada año, ¿no? Tiene una mutación muy alta. La mutación es muy alta y varía cada año. Entonces, con la tecnología que se tiene, va cambiando. Entonces, nos ponen un tipo de vacuna cada año, ¿no?
producto de la mutación. Igual sucederá con esta enfermedad en algún momento. Ahora sí, creo que ya estamos listos. No sé si es que alguien más desea tomar el micrófono o hacer una pregunta adicional. Aún estamos de tiempo. Miren, yo que estoy con el micrófono abierto voy a aprovechar y de pronto se anima alguien más, pero solo es que me quedé con dos cosas que preguntaron, que sí creo que es importante aclararla, y era una pregunta, me parece que fue de Exxon y alguien más, que decían que qué pasa si es que me pongo la primera dosis y luego no voy y no hay. Y aunque yo entiendo que el ministerio estará llevando su planificación, pero siempre hay una posibilidad de que ocurra el que al final algo falle en la planificación y no haya. En principio, del lado positivo, no hay efectos secundarios porque no se pongan el refuerzo. Del lado negativo, es que es probable que no les quede inmunidad. Entonces, para el momento en que haya, probablemente toque repetir el proceso de vacunación. Eso es lo que ocurre en esos casos. Es como empezamos de cero. Si ya se pasaron los 28 días o los días máximos que se tenga, dependiendo del protocolo, toca repetir. Y la otra que preguntaron es qué pasa si ya me infecté de COVID, pero no supe que tuve COVID. Sí pueden vacunarse. De hecho, no hay evidencia de que ganemos inmunidad por haber ya tenido la COVID. Es una cuestión muy variable, como bien lo decía Milton. Se ha demostrado que hay casos en que no se queda una inmunidad. El otro tema viene a ser es que hemos visto casos ya de reinfección demostradas con otras variantes, pero también se estima que pueden haber habido reinfecciones con las mismas variantes. Esto varía mucho en cada persona y no podemos saber nosotros, cada uno, cuál es nuestro escenario. Entonces, el no por haberla tenido quiere decir que no la podamos volver a tener. Y han habido casos de reinfección con peores síntomas, igual que hay casos de reinfección con síntomas más leves. Es muy persona dependiente. Y es muy persona dependiente porque de lo que sabemos, el comportamiento del virus se relaciona mucho con nuestro sistema inmunitario. Y su sistema inmunitario es como una cédula de identidad. El sistema inmunitario de cada persona es único porque depende de qué enfermedades han estado expuestos o no. Entonces, como no hay manera de estandarizar eso, el asunto es, pasado ya una vez que entren en los grupos de vacunación, si ya han tenido el virus, deberían vacunarse. Que sí no se recomienda si la infección está en curso. O sea, si yo ahorita estoy y tengo síntomas y me hago el test, me hago el hisopado, me hago la prueba de antígenos, ojo, la de antígenos, no la de anticuerpos, que los anticuerpos no son de buena sensibilidad, los de antígenos sí. Me hago la de antígenos, me hago la de PCR, doy positivo, no debería vacunarme. Eso sí está contraindicado. Entonces son los escenarios que deberían ustedes tener presentes. De todas maneras, ustedes en principio, si es que son la mayoría estudiantes universitarios en la edad, no deberían ser grupo de riesgo, así que supongo que no estarán entre las prioridades del plan de vacunación todavía. Y con eso ya, esas eran las dos que me quedaron bailando las preguntas que hicieron. Ahora sí, termino por mi lado. Muy bien. Bueno, vale la pena recalcar que este evento nació a partir de la idea del biólogo Alió en la clase de biología molecular. Es necesario esto porque este tipo de escenarios tienen que replicarse y tienen que darse más. Les agradezco muchísimo la participación a nuestros 3 profesionales que se han destacado en cada una de sus ponencias y nos han brindado respuesta a cada una de nuestras preguntas. Como estudiantes, siempre es un gusto tener docentes que nos enseñen así de bien y que compartan su información con nosotros. No sé si es que el biólogo Alió tiene alguna palabra adicional, por favor. Buenas tardes a todos los ponentes. Agradezco pues, su presencia, su contribución con la formación de nuestros muchachos. Yo creo que fue una serie de conferencias de muy alto nivel y espero que los mismos jóvenes sirvan de transmisores de esta información a sus familias, a sus amistades, para lograr una comprensión mucho mayor del problema que estamos confrontando y de las posibles soluciones que se plantean en el mundo y cómo el gobierno pues, va sorteando esas oportunidades. Así que, bueno, le doy las gracias a todos los participantes, su paciencia por haberse mantenido con nosotros hasta el final y esperamos pues, que este tipo de eventos pues, se logren replicar en un futuro cercano. Buenas tardes.
Muchas gracias. Me despido con todos y que tengan un excelente día, un fin de semana maravilloso y no nos descuidemos. Recordemos que la pandemia no se acaba hoy y la lucha sigue. Así que vamos, por la ciencia y por la salud. Las conferencias fueron grabadas y se van a montar en la plataforma YouTube para los que quieran revisarlas y para los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias a los organizadores. Hasta luego.